Continuamos con la segunda parte de la sesión de mañana, de este día en el que vamos a cerrar el congreso. Y vamos a comenzar con Gretel Castillo Figueroa, de la Universidad Carlos III de Madrid, con una ponencia titulada El legado clásico y su impronta en la pintura cubana durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hola, muy buenos días. Pues esta presentación que traigo para el día de hoy acá es el resultado de... Comenzó siendo un trabajo de clase de la asignatura de legado clásico del Máster Herencia Cultural Hispánica en la Universidad Carlos III, y pues me encuentro ahora mismo desarrollando una parte de esta como parte de mi trabajo, de mi investigación de trabajo de final de máster. Antes de comenzar, que primero agradecerles a todos la presencia y por supuesto las gracias al comité organizador del congreso. Comienzo rapidito para ajustarme al tiempo y tratar de comentar un poco brevemente y resumido el estudio que he estado llevando a cabo y que aún sigo desarrollando. Entonces partimos de la idea de que el legado clásico en la pintura cubana transita desde el siglo XIX hasta el siglo XX, adaptándose a un giro formal y conceptual que tiene lugar con la irrupción de las vanguardias en el escenario artístico cubano a partir de la década de 1920, por lo que estructuramos el estudio en dos periodos fundamentales: el siglo XIX, que abarcará parte de lo que es el arte desarrollado durante el periodo de la colonia, y el denominado cambio de siglo, que se desplaza entre finales del siglo XIX y los primeros 20 y tantos años del siglo XX, para dar comienzo a un segundo periodo, que sería ya propiamente las vanguardias artísticas, y lo extendemos hasta la década del 50, pues en este momento ya empieza a tomar mayor fuerza el lenguaje de la abstracción en el escenario pictórico de la isla. Entramos rapidito en este primer momento y destacar algunas claves fundamentales de esta recepción de la antigüedad clásica en la pintura cubana. La Academia de San Alejandro va a ser fundamental, que va a estar bajo las directrices de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, acá en España, prácticamente desde su fundación en el año 1818. Va a ser fundamental que durante los primeros 60 años de desarrollo de la Academia va a estar dirigida principalmente por artistas extranjeros, principalmente franceses e italianos, por lo que estos focos van a ser una influencia directa dentro del panorama artístico de Cuba. Y en segundo lugar, pues la formación en cultura clásica que van a recibir los artistas, por ejemplo, mediante métodos de enseñanza como la copia de referentes clásicos, la copia directa, como método de enseñanza en asignaturas, por ejemplo, como griego antiguo, solo por destacar algunos de los elementos más fundamentales. Y en segundo lugar, la bolsa de viajes a Europa, que va a ser imprescindible a partir de un sistema de pensiones a artistas en formación, como mismo pasa acá en Europa, pues sucedió en el ámbito cubano, teniendo como focos principales tres países: Francia, España e Italia, y destacando Roma como parte de ese recorrido. En esta búsqueda inicial por la que comenzamos, pues hemos encontrado más de 50 artistas que incluyen en sus biografías viajes a estos destinos. Desde el punto de vista formal, pues este arte se va a estar basado principalmente en la copia de modelos de códigos europeos a partir de cánones academicistas, y en la temática donde desde lo que principalmente veremos esta influencia va a ser en la mitología y en un segundo lugar la historia. Empezamos con el primer ejemplo, que es el rapto de Yanira por el centauro Neso, del artista Miguel Melero. Miguel Melero va a ser justamente el primer artista propiamente cubano que dirigirá la Academia de San Alejandro, y además de las referencias lógicas, que no entraré a detallarlo por el tema del tiempo, pero sí quería destacar que con esta obra Miguel Melero se presentó a los concursos de oposición para el cargo de director de la Academia, y con el cual le fue otorgado. Muchos historiadores han resaltado la importancia del tema mitológico dentro de los concursos de oposición como una vía de evasión por posibles conflictos con el gobierno colonial. Por lo tanto, este es un elemento que va a ser fundamental en la permanencia de los códigos y de las referencias clásicas para este momento. Y pues les traigo algunas referencias se trata de un mito que ha sido consolidado a lo largo de la tradición del arte incansablemente por todos los artistas, por diferentes estilos, diferentes códigos formales, conceptuales, y que, como ya les adelantaba, va a ser básicamente una reproducción tal cual. Armando García Menocal es uno de los artistas fundamentales ya del periodo de cambio de siglo,
y lo quería introducir con estas obras en particular, del nacimiento de Venus y Ganímedes, que nos lleva a una tradición iconográfica que podemos remontar a la antigüedad, en este ejemplo con la Venus Anadiómena de Pompeya, con determinados rasgos y códigos que tienen que ver con el nacimiento de Venus de pies, sosteniéndose los cabellos, y además de las cosas formales, de los rasgos formales, que trato de mostrar a partir de estas comparativas, resaltar otro de los elementos que tienen que ver con las condicionantes y las motivaciones que fundamentan la presencia y la permanencia de la antigüedad clásica en el arte cubano, y es que no solo los artistas fueron quienes viajaron a Europa en su camino de formación, sino que las altas clases y las medianas clases de la sociedad cubana también fijan su atención en el referente europeo, lo que nos habla del gusto de la época. Esta obra fue encargada a García Menocal por Marta Abreu, una de las grandes benefactoras del país, de la sociedad cubana del momento, con la condición expresa de inspirarse en la obra de William Bouguereau. Por tanto, la referencia es más que evidente. Y ya pasando al segundo momento de las vanguardias artísticas, veremos cómo los referentes y los códigos de la antigüedad clásica dan un giro en el ámbito pictórico cubano a partir de una pluralidad de discursos que van a tener referencias en las vanguardias europeas, pero también en el muralismo mexicano desde el punto de vista visual y formal, y que va a tener como base, lógicamente, los contactos culturales con Europa a partir de la continuidad de los viajes que se mantienen durante este periodo, y a los que se suman los viajes a los Estados Unidos. Una de las características fundamentales de las vanguardias, si tenemos que resumir de una manera muy rápida, es la búsqueda de lo cubano. Y vemos cómo estos códigos de la antigüedad clásica se van a adaptar a esas nuevas preocupaciones y a esos nuevos intereses de los artistas a partir de tendencias o vertientes que la crítica y que la historiografía del arte cubano ha desarrollado y ha estudiado grandemente, como el criollismo, el afrocubanismo, que se verá reflejado en personajes populares, en escenarios del contexto propiamente cubano, como puede ser el campo, la ciudad, tradiciones, costumbres, y que podemos ver, por ejemplo, de este espíritu renovador surgen obras como El rapto de las mulatas, de Carlos Enrique, uno de los artistas cumbres de las vanguardias cubanas, que, como podemos ver, remite a este pasaje mitológico, pero ya no son sabinas, ya no es de Yanira, ahora son mulatas que viene a ser un prototipo de lo que es la mezcla de la cultura que conforma el ser cubano y americano también. En este caso, pues, una de las obras que se integra a la vertiente del criollismo, donde el campo cubano es el protagonista, el escenario protagonista de la obra, en un dinamismo que bebe un poco de esa tradición ya asentada de la representación iconográfica de este mito, pero que sin dudas lo ancla al contexto cubano de una manera mucho más armónica y novedosa. Y que también podemos ver en la obra Eva en el baño del mismo artista Carlos Enrique, donde podemos ver una referencia menos directa, pero que también subyace ahí en una tradición que podemos remontar a la antigüedad clásica y que se va a mantener a lo largo de toda la tradición. E introduce uno de los elementos fundamentales en este periodo, que es el cuerpo femenino y concretamente el desnudo, como una de las vías, he detectado a partir del análisis, una de las vías como ese método de encauzar esa relación entre dos culturas, ese diálogo que se establece a partir de referentes clásicos, pero que se imbrican con los elementos del contexto cubano, del medio cubano, a partir de rasgos fisionómicos o de escenarios ya propiamente cubanos. Solo le traigo algunos ejemplos para resaltar de manera muy resumida, por ejemplo, de Gatorno, de Ravenet y de Mario Carreño. Mario Carreño, que es uno de los artistas que, pondré otro ejemplo, que más influencia se ve en su obra, como por ejemplo El nacimiento de las naciones americanas, que ya se extiende a un contexto más americano, más general. Es una obra muy rica en matices, llena de simbologías, llena de significaciones, y que se vale del recurso de la alegoría, en este caso, para hablar de lo que es y que pone sobre la mesa otra de las cuestiones fundamentales del periodo, que es la referencia a las tres gracias. Es uno de los referentes más recurridos dentro de las vanguardias artísticas para establecer ese diálogo que comentaba y ese giro que se da en las preocupaciones de la búsqueda de la identidad de lo que es ser cubano,
y que les traía algunos ejemplos acá de Gatorno, de Ravenet y de Carlos Enríquez también, donde es evidente el vínculo que se establece entre la tradición clásica y el contexto cubano. Con esto termino y quisiera solo señalar que este breve análisis es parte de un trabajo mucho más amplio y que me ha permitido, o sea, me ha abierto mucho mis conocimientos al respecto, ha sido un descubrimiento total y que pretendo continuar desarrollando no solo en otros periodos posteriores, sino en otras expresiones de artísticas, ya sea escultura, en la arquitectura y en la gráfica, que se ha desarrollado muy grandemente. Muchas gracias.